Este podcast y todos sus episodios tratan sobre la muerte, por lo que puede resultar sensible para algunas audiencias. Antemort es un podcast que trata sobre la muerte, pero no de una manera oscura y solemne. Somos Lu y Caro y este es nuestro espacio para hablar del fin de la vida de una manera abierta, natural, sin tapujos e idealmente sin temor. ¿Qué es el movimiento Death Positive? ¿Quién querría hablar de la muerte? ¿Hay algo positivo para rescatar de la muerte? Hoy te contaremos un poco más sobre el cada vez más popular movimiento Death Positive, de qué trata, cómo surge, qué propone y por qué nos sentimos parte de él. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio de Antemort. ¡Yay! Finalmente. Al fin, yo soy Caro. Yo soy Lu. Vamos a arrancar esta serie de episodios hablando del movimiento Death Positive, que no estamos seguras si tiene traducción al español, la realidad, pero sería algo así como movimiento de la muerte positiva y lo hemos escuchado referido como movimiento de la buena muerte o del buen morir. Sí, que suena medio raro en español, pero en realidad es como una sensación, un sentimiento de positividad hacia todo el proceso de fin de vida, que bueno, ahora vamos a explicar un poco más sobre eso. Así es. Sí, a nosotras esta traducción nos resulta como un poco más acotada y en inglés nos parece que es algo más general, porque no es solamente sobre el buen morir, sobre el momento en que uno se muere, sino que tiene que ver más como con todo lo que rodea este concepto. Y además hay algo del buen morir que a mí me suena como que encima de toda la presión que tenemos a lo largo de la vida, tenemos que morirnos bien. Entonces, como bien decía Lu, es más sobre una idea de ser positivos alrededor de este concepto, que en general es algo que está mucho más escondido, se ve como algo negativo, prohibido incluso muchas veces hablar del tema. Entonces, a muy grandes rasgos, este es un movimiento que aboga por romper los tabúes e integrar la noción de la muerte en nuestras vidas y quitarle ese halo de mal gusto o esta idea de que, bueno, si decimos muerte ya la estamos llamando, porque si fuera así creo que no llegamos al final de este episodio sin que se nos caiga el techo encima, Lu. Tal cual. Bueno, no es casual que estemos hablando de este movimiento, primero porque la muerte es un tema central para este podcast y todo lo que hacemos en Antemort, pero además porque queremos abordarlo porque nosotras nos sentimos parte o tenemos la intención de ser parte de este movimiento y dar a conocer de qué se trata. Y digo esto de ser o tener la intención porque no se trata de un club al que uno se asocia, no es que somos miembros del club del Death Positive Por ahora. Pero el hecho de que estemos hablando de este tema ya es parte de generar esta conversación que tanto falta, nos parece, en esta sociedad, sobre todo en los países de habla hispana. Y vamos a ver que en otros países ya está un poco más instalada la conversación, pero acá todavía sigue siendo algo muy incipiente. Uh-huh. Por eso nuestro foco, por estar acá y porque realmente sentimos que hace mucha falta, es principalmente Argentina y lo que nos pasa o no nos pasa a los argentinos alrededor de la muerte. De hecho, históricamente este es un movimiento bastante yanqui, o por lo menos ellos son los estadounidenses quienes más lo han puesto en charlas, en libros, en contenidos. Son muy buenos. Son muy buenos para el marketing. Sí, claramente si nos escucha por ahí un noruego va a decir que ellos también hace mucho vienen hablando del tema, pero bueno, sí, del hemisferio norte seguro que hablan mucho más del tema, por lo menos lo tienen más instalado que nosotros en Argentina y en América Latina, creo, en general. Exactamente, así que acá estamos para hablar del tema. Vamos a arrancar con un poco de historia, Lu. Un poco de historia breve. ¿Cuáles son un poco los antecedentes de este movimiento? Que, bueno, obviamente si le tenemos que poner una fecha de inicio, no una fecha exacta, pero surge con fuerza en Estados Unidos en la última década, particularmente con esta idea de generar conversaciones abiertas y honestas alrededor de todo lo que refiere a la muerte. Y decimos también que surge con fuerza en la última década porque, como todo movimiento social y filosófico, tiene sus raíces previas, que en este caso las podemos traquear hasta fines de los años 60 y 70, como movimientos a favor de la creación de hospicios o como crítica incluso a la industria funeraria. Particularmente cuando hablamos de la industria funeraria, hablamos de la industria funeraria estadounidense, que es un negocio bastante grande y fuerte, por eso surgió como crítica. Y hay dos libros particularmente que son significativos, que recomendamos, que vamos a dejarlo en las notas del episodio, porque bueno, aunque el movimiento no existía como tal en ese momento, es bastante fundacional.
Uno de ellos, de estos libros, se llama La negación de la muerte, del antropólogo Ernest Becker, que salió en 1973. Y bueno, como sugiere el nombre, trata sobre las barreras que tenemos en Occidente particularmente alrededor de la muerte y cómo esta negación lleva a la ansiedad que a veces se vuelve insoportable. Y es un libro sumamente importante para entender cómo y por qué nos relacionamos con la muerte de la manera en que lo hacemos. Si bien es un libro bastante, no diría técnico, pero es un libro más... Te tiene que gustar el tema. Pesadito. Es pesadito. Es pesadito, pero muy, muy interesante. El otro libro, que por ahí es un poco más pochoclero, creo, por lo menos así se vendió en su momento, se llama The American Way of Death, que en español es conocido como Muerte a la Americana, parece una película, o un libro de misterio para leer en la playa, pero trata sobre la industria funeraria estadounidense justamente y cómo es un negocio. Bueno, estos libros salieron alrededor de los 60s y 70s y había una charla alrededor de la industria. Por ahí no como lo conocemos hoy, pero había una charla bastante interesante e intensa. Y por lo menos unos primeros cuestionamientos que surgen en esa época. En las décadas siguientes, o sea, a partir de los 80s, el movimiento fue tomando forma y surgieron nuevas críticas a la forma de abordar la muerte en Occidente. Por ejemplo, un punto de inflexión fue la crisis del HIV-Sida en Estados Unidos, donde la marginalización de los enfermos y los muertos, obviamente a partir del virus, despertó todo tipo de críticas y alarmas sobre un sistema bastante inhumano alrededor del fin de la vida. Que después como que fue un punto, como decís, de inflexión, porque después se descubrió que no solamente tenía que ver con el virus, sino como con el sistema en su totalidad. Sanitario. Exacto. Sí. Esto lo podemos relacionar un poco, si no vamos tan atrás, al COVID, básicamente, que cuando uno no sabe hay un virus, tipo, bueno, no toquemos por las dudas que contagia aquello, pero bueno, la forma en que se termina tratando la gente que fallece es bastante inhumana. Y surgió como un movimiento bastante no digo contracultural, pero contra esa situación inicial. Exactamente, no por nada surge en los 60s, 70s. Sí, siempre la contracultura. Y después de ahí, que serían 80s, 90s, a grandes rasgos hacemos un salto un poco a los últimos años y la llegada, obviamente, de Internet y las redes sociales, que es lo que hizo que este movimiento tome mucho más fuerza y se empiece a expandir no solo en los países del norte, sino que ya todos los que estamos particularmente interesados en alguna de estas ramas del tema, conozcamos y bueno, empecemos a hablar de eso. Así es, entonces cortando a la actualidad, este movimiento, volvemos a decir que es el movimiento Death Positive, o de la buena muerte o de la muerte positiva, busca desmitificar los pensamientos mágicos o oscuros alrededor de la muerte. Sigue trabajando sobre esta cosa inhumana que hablábamos antes, sobre todo el sistema funerario. De hecho, una de las cosas que habla mucho es sobre los formatos o las formas de disposición de los cuerpos. Bueno, no vamos a entrar en tanto detalle hoy, pero seguro que lo vamos a charlar en algún momento. Pero bueno, sobre todo tiene que ver con esto que decíamos antes, de que esta idea de que la muerte la estamos llamando, si hablamos de ella, chicos, les aviso, la muerte va a venir igual. Siempre llega. La llamemos o no la llamemos. Exactamente. Entonces, por eso, qué mejor que empezar a hablar del tema, si total va a suceder. Y el concepto, puntualmente, que decimos que tomó más fuerza en los últimos años, porque fue definido en los últimos años por The Order of the Good Death, la Orden de la Buena Muerte, que es una agrupación de aceptación de la muerte creada en el 2011 por Caitlin Doughty, alguien de quien seguramente hablemos, porque somos medio sus fans, y es un referente del tema, además de que es una youtuber relativamente popular, por lo menos dentro de su nicho. Claro está. Y aunque el foco está puesto principalmente en la conversación que se genera y quitarle este velo de negatividad a la muerte, el movimiento también empuja prácticas funerarias más naturales, conscientes e inclusivas. Esto que decía antes de que tiene que ver un poco con la disposición y como esa última etapa de la vida. Entonces, aunque el foco está puesto principalmente en la conversación que se genera, en quitarle este velo de negatividad a la muerte en nuestra sociedad, el movimiento también está empujando prácticas funerarias más naturales, más inclusivas, más conscientes, y no es solamente de quitarle seriedad al tema, sino quitarle el peso oscuro que se fue construyendo a lo largo de los años, la cosa escondida, ¿no? Lo dark, el negro, todo lo que está gótico. Alrededor, lo gótico alrededor de la muerte, que obviamente nos encanta todo lo que es iconografía también, por supuesto, y demás, pero también es un poco que lo lleva a un lugar que hace que mucha gente, si ya no se quería acercar al tema, menos aún. No, y ahí también pensando en que son aristas que hoy estamos hablando, obviamente estamos hablando de inclusión,
Estamos hablando de prácticas más naturales, con lo cual la conversación hoy se está dando porque también hay otras conversaciones que tienen que ver con la importancia que le damos, o por lo menos algunas personas le damos al medio ambiente. Entonces, es un concepto que en realidad va tomando de otras filosofías y de otras prácticas y que se va nutriendo y que, bueno, que incluye esto también, ¿no? Hacernos cargo con qué va a suceder con nosotros en general. Exactamente, y por eso es un movimiento social, digamos, porque realmente abarca toda la sociedad. De vuelta, acá una pequeña arista, es que esto siempre hablamos de Occidente. Oriente es, obviamente que hay un montón de cuestiones, pero bueno, nos enfocamos mucho más en la información que tenemos disponible y más cercana de nuestros países, de Argentina y nuestros países más cercanos acá por este lado. Y otras manifestaciones diferentes del movimiento Death Positive son, por ejemplo, los Death Cafés, que son espacios que son literalmente para tomarse un café con gente que quiere hablar de la muerte. Amo, o sea, café y hablar de la muerte, luego es como... ¿no? Tiene que haber un Tinder de Death Positive Death Café. Bueno, en cualquier momento se viene el Tinder antemort. Y hablar de libros también. Bueno, también los hay, clubes de lectura alrededor de la muerte. También están los Death y las Death Doulas, que son los acompañantes del final de la vida, desde un punto de vista más filosófico, que no solo tiene que ver con la enfermedad o la edad avanzada, sino con la necesidad de cualquier persona en cualquier edad que quiera hablar o que quiere amigarse quizás con la idea de su finitud. Hablando de las Death Doulas, Doula como existen las doulas de nacimiento, ¿no? Digamos que son las doulas que ayudan a traer a las niñez a la vida. Bueno, existen estas Death Doula que son las doulas justamente del fin de la vida y que también acompañan a la familia de, por supuesto, de quien lo quiera, ¿no? Pero digo, de las personas que están pasando por este proceso. Entonces, vamos viendo también cómo es eso, cómo vamos integrando todo el ciclo de vida y así como hay para el inicio, hay para el final. Exactamente. Y eso es también algo de lo que se habla mucho, ¿no? Como todo el marketing que existe alrededor de el nacimiento, ¿no? Como esta cosa que obviamente es hermosa y sumamente positiva, pero hay como todas estas fiestas y los baby showers y empieza a haber también dentro del movimiento Death Positive una idea un poco de por qué hacia el final de este ciclo no pueden haber ciertas cuestiones lindas de recordar y de estar juntos. Cuando al inicio de la vida es algo tan positivo, es como que pasamos de lo más lindo y lo más positivo del mundo a una cosa bastante decadente y negativa, y no tiene por qué ser así. Especialmente cuando hablamos de vidas, por supuesto, extensas y bien vividas, o incluso no tanto, a veces sucede con enfermedades, lamentablemente, que son terminales, pero digo que a veces las personas están preparadas para llegar a ese momento y capaz que lo que está bueno es eso, es poder darle un marco de cierre a esta etapa que estamos acá en este planeta y mirarlo con un poco más, no vamos a decir de alegría, porque por supuesto la persona se va, pero sí de acompañar desde un lado más feliz. De aceptación. Y de aceptación, y no simplemente de negación y de tristeza. Bueno, para cerrar este episodio vamos a hablar de los 8 puntos en los que se basa el movimiento Death Positive. Tiene como no es un decálogo, que es un octálogo. Exacto, como los mandamientos del Death Positivism. Vamos a ver uno por uno, queremos compartir y obviamente les vamos a dar algunas opiniones que tenemos. Pero el primer punto que se habla es: creo que esconder a la muerte y a los moribundos detrás de puertas cerradas le hace más daño que bien a nuestra sociedad. Igual, sí, y tengan en cuenta que estos son traducciones, por lo cual por ahí nos suenan raro en español, pero bueno, el concepto es ese. We did what we could. Hicimos lo que pudimos. Sí, esto como esta cosa de esconder, básicamente. De esconder a los moribundos, o sea, ni hablar de los geriátricos, que es otro tema, porque también la vejez es un gran tema, pero no verlos, no, pensando en cómo eran las prácticas tradicionales anteriores a que exista la industria funeraria, que era básicamente ¿qué pasaba con los muertos? Estaban en tu casa. Estaban en tu casa, básicamente. Exacto. Sí, no se trata de que, bueno, ahora los velatorios van a ser en la calle, cortemos la calle para velar a la gente, no necesariamente es la exposición de la muerte, pero sí es este no escondimiento constante de que cada vez más es tipo, bueno, listo, hay alguien, ni siquiera el muerto, sino la persona que se está muriendo está escondida a oscuras, o en un hospital, o en un geriátrico, como bien decías, que son lugares que son súper dignos y pueden tener su sentido, por supuesto, y necesarios, pero que no sea como el estándar y que no esté tan quizás industrializado, ¿no? Que existan otras opciones que antes eran bastante comunes, como bien decías, Lu. Segundo punto es:
Creo que la cultura del silencio alrededor de la muerte debe ser quebrada a través de conversaciones, el arte, la innovación y la educación. Y esto tiene que ver, con dar una mirada integral a la cuestión. O sea, claramente que a través de la educación, cuanto más chicos hablemos de estos temas, se va a tener una mirada de adulto distinta a la que por ahí nosotros teníamos cuando éramos chiquitos con relación a la muerte, que era algo tabú. En cuanto al arte, hay un montón de iniciativas artísticas que están buenísimas, que ponen sobre la mesa cuestiones que a veces no queremos ver, pero que a través del arte capaz que las podemos procesar de otra forma. Y con la innovación ni hablar, porque ya hablaremos en otros episodios sobre nuevas modalidades de disposición de los cuerpos que también tienen que ver con que uno termine su vida de la forma en que los valores que tuvo durante su vida, ¿no? Igual me quedé pensando en algo que dijiste y no estoy tan de acuerdo, Luciana. Ya nos estamos peleando. No estoy tan de acuerdo que las niñas sea tabú. De hecho, no lo es hasta que no viene la mirada adulta a hacerlo tabú. El tema. No, los niños son curiosos y a mí me hubiese encantado que si hacía una pregunta sobre la muerte me lo hubiesen contestado de una manera, no sé, digamos, no como no hablemos del tema. Exacto, claro. Exacto. No, los niños son curiosos y es el momento para hablar de esas cosas y que no sientan que es algo de lo que no se puede hablar, claramente. Exacto. Sí. Vamos al tercer punto. Creo que hablar y aceptar la inevitabilidad de mi muerte no es mórbido, sino que demuestra una curiosidad natural sobre la condición humana. Bueno, acá hablando un poco de los niños también, ¿no? Pero nosotras entiendo que por ahí somos un caso particular, que nos interesa el tema, pero yo creo que a la mayoría de la gente en algún punto le surgen estas cuestiones y que es parte de lo que somos y que está bueno poder, no sé, hablarlas ahora, si no es como que siempre vamos tapando y después llega un momento en el que decís, ¿y ahora qué sé yo? Sí, no, exactamente, no es algo mórbido per se, lo es porque lo hacemos así, porque culturalmente nos han enseñado a que es algo horrible que debe estar totalmente escondido y de lo cual no se debe hablar. Y la realidad es que no. Somos curiosos y queremos saber qué pasa. Queremos saber de qué se trata. Punto 4. Creo que el cuerpo muerto no es peligroso y que todos deberían tener la posibilidad de involucrarse en el cuidado de sus muertos si así lo desean. Bueno, esto lo podemos relacionar un poco con lo que hablamos de que en algún momento, cuando por ejemplo los velatorios eran incluso en la casa de las propias familias, y estamos hablando de, no sé, del 1800, 1900, claramente había un contacto con la persona que había fallecido. Hoy no lo pensamos, hoy para nosotros eso está fuera totalmente de la conversación. Por supuesto que si estamos en una situación de velatorio nos vamos a acercar a saludar, pero no es algo que pensemos que vamos a tener contacto. Entonces, esta cosa también de que es peligroso, o sea, no necesariamente el cuerpo es peligroso, o sea, no es peligroso, no lo es, porque de hecho la persona ya está fallecida, no contagia nada, o sea, excepto en algunas enfermedades muy específicas como el ébola, que, bueno, tampoco vamos a poder hablar de eso en este episodio, pero digo, en general el cuerpo del fallecido o fallecida no es peligroso. Es una cuestión nuestra que nos da cosa acercarnos a él. Entonces, este movimiento aboga por empezar a hacer un acercamiento. Tener un contacto. Y también me gusta esto que dice que es si así lo desea la gente, ¿no? Porque tampoco es un movimiento que dice, bueno, ahora todos tenemos que salir a cuidar y a tocar y a estar al lado de nuestros muertos, no. Pero si uno lo quisiera, tendría que poder hacerlo de una manera bastante fácil y amigable. Punto 5. Creo que las leyes que gobiernan a la muerte, a los moribundos y a los cuidados del final de la vida deberían asegurar que los deseos de las personas sean respetados, independientemente de su identidad sexual, racial, género o religión. A ver, las desigualdades que tenemos en vida también se reflejan incluso en la muerte. Entonces, no todos tenemos el mismo acceso a los mismos cuidados, a los mismos servicios. Bueno, por eso el movimiento aboga, obviamente, por la inclusión de cualquier tipo de género, de raza, de religión. Deberíamos todos ser tratados de la misma manera y poder acceder a esas mismas cuestiones en el momento de fin de vida. Así es. El punto 6, esto un poco ya lo hablamos, pero dice, creo que mi muerte debería ser manejada de tal manera que no genere mayores daños al medio ambiente. Bueno, esto es uno de los principales puntos del eslogan del Death Positive, que es obviamente con el impacto medioambiental que tiene la industria funeraria particularmente.
se están poniendo bastante de moda, o en boga por lo menos, lo que son los entierros verdes, el compostaje humano, que es otro método del que ya hablaremos un poco más de forma extensiva, que tienen que ver con eso, con generar el menor impacto negativo, ¿no?, en el medio ambiente, pero también tiene que ver con formar parte de vuelta, de integrarse de vuelta con la naturaleza. Exactamente. Punto 7. Creo que mi familia y amigues deberían conocer mis deseos de final de la vida y que deberían tener los papeles necesarios para garantizar que se cumplan. Bueno, ¿qué tema? Un re tema. Dos cosas, ¿no? O sea, primero la conversación que hablamos. Importantísimo. Que nosotros a veces por ahí lo pensamos. Que realmente, ay, yo si me muero, ¿qué me pasaría? Pero mi familia sabe necesariamente eso, lo que se me ocurrió a mí. Entonces, primero la conversación con familia, seres queridos, amigos, con quien consideremos. Y después el tema de los papeles. Bueno, por supuesto eso tiene que ver con cada país, con cada lugar donde uno vive. Cuando hablamos de los papeles necesarios para avanzar que se cumplan, es dejar por escrito qué es lo que quiero que hagan conmigo el día que no esté más. Absolutamente. Ante todo, la conversación. Ante todo, decirle a hijes, padres, hermanes, amigues, quienes sean responsables, decirles, mira, esto es lo que me gustaría, esto quiero, en el caso de que pase tal cosa, tal otra, me gustaría que mi velorio sea así. Todas esas cosas que tal cual, quizás las pensamos un día y después decimos, no, pero ¿cómo le voy a hablar de eso? Es sumamente importante que tengamos esa conversación o en su defecto las dejemos por escrito. No, y eso, es que acá es súper importante lo que decías, Lu, de la conversación. Ante todo, la conversación. Empecemos a tener estas charlas con nuestros seres queridos. Decimos seres queridos, a veces cuando decimos familia, hay cuestiones legales por las cuales la familia toma ciertas decisiones, pero nos gusta hablar de seres queridos porque sabemos que la familia muchas veces se elige. Pero bueno, entender que a esa gente cercana que tenemos y que probablemente sea la gente que tome esas decisiones finales de nuestra vida, que tengan muy claro qué es lo que queremos. Y para eso no existe la telepatía, aún creo, o la mayoría de nosotros aún no la practicamos. Entonces hay que hablar esos temas antes de que suceda lo inevitable. Y por último, el último punto del movimiento Death Positive es: creo que mi apoyo honesto y abierto alrededor de la muerte pueden hacer una diferencia y pueden cambiar la cultura. ¿Qué mejor cierre para nuestro episodio de hoy que esta frase, ¿no? Que esta frase, porque por eso estamos acá, para eso creamos este podcast. Queremos apoyar honesta y abiertamente las conversaciones alrededor de la muerte, porque creemos, en serio, que esto puede hacer una diferencia. Cambiar la cultura es un poco mucho, pero el granito de arena está... Exacto. Eso somos, un granito de arena. Y con ese pensamiento nos vamos hasta el próximo episodio. Gracias. Este podcast fue guionado y producido por nosotras, Lu y Caro. La cortina musical es de Triolet, que también nos facilitó los equipos de grabación. La edición es de Andy Kukian. Suscríbete a este podcast para saber cuándo sale nuevo contenido y seguinos en nuestra cuenta de Instagram @ante.mor. Nos vemos en el próximo episodio.